buenos días tengan todos, amable público, que sábado tras sábado apuestan a esta propuesta. Aquí empieza Cooperativismo y Desarrollo. Para yo proseguir con este importante programa y, por supuesto, esperado por todos ustedes, yo debo de darle la gentil bienvenida también y, como no, los buenos días a mi querido amigo y productor de este espacio también, el doctor Marcelo Carmona. ¿Cómo te sientes, Marcelo? Buenos días, Teddy. Buenos días, amigos televidentes. Bendiciones para todos. Aquí, con otra entrega más de Cooperativa y Desarrollo. Así es, Marcelo, y para todo el público. Miren, este mes es un mes muy importante, no solamente para nosotros los dominicanos, sino en el orden universal, puesto que aquí, en este país, celebramos el mes de las madres, que debe de ser un marco referencial durante los 365 días del año. Pero ya mañana, domingo 29, celebramos oficialmente esa alevosía, o sea, ahí lo tenemos. Entonces, decir que esta fecha se toma por un precepto muy importante, a raíz del gobierno de Horacio Vázquez, su señora esposa, doña Trina Moya, y junto con la educadora Ercilia Pepín, instauraron en Santiago de los Caballeros el primer comité pro madres dominicanas. Entonces, a raíz de que ya la invasión norteamericana, que tenemos intervención, logra salir en el 24 y en el 26 se oficializa, en 1926, se oficializa la celebración del Día de las Madres, tomando como referencia el último domingo del mes de mayo de cada año. Entonces, nosotros vamos a felicitar a todas las madres dominicanas, ¿por qué no? Y las madres del mundo de manera universal. Y también más adelante vamos a decir, claro que sí, todas las incidencias que las cooperativas y toda esa dinámica están haciendo para la celebración de este importante día, Marcelo. Sí, Teddy, hay que destacar que Trina de Moya tiene uno de los signos más hermosos que puede haber. Así es. Hacia las madres. La verdad que sí, eso es algo que durante todo ese tiempo hemos venido escuchando y aún mantiene su lozanía, esa belleza. Y la verdad es que las madres merecen más de todos los atributos que se le pueda brindar a un ser humano. Ustedes saben lo que es albergar una criatura 9 meses durante el vientre y sobre todo el dar a luz, aunque en algunos casos se dan la cesárea, pero hay pocas cosas que sean dolorosas como un dolor de parto. Así es, pero mira, tú has hecho una referencia muy importante que quisiéramos compartir con nosotros, con este público, y es que todas esas incidencias que tuvo doña Trina, inclusive es merecedora de un importante y hermoso himno, como tú has dicho, pero eran otros tiempos, Marcelo, realmente. Vivíamos en otra época donde realmente el amor, la mancomunidad, la protección de los hijos del vecino, es decir, una madre no solamente se enfocaba en educar a sus propios hijos, sino también los hijos del vecino, del barrio. Sí. Había una buena vecindad. Sí, claro, porque los tiempos eran distintos. La gente tuvo un momento en que en una casa, por ejemplo, cocinaban el vecino del lado. Exacto, sí. De manera simbólica, porque la familia era numerosa, hasta de 10, pero aportaban un plato de comida. Así es. Eso era una muestra como, mire, si en su casa no hay nada, por lo menos yo le brindo este plato. No importa lo humilde que fuera la comida que se hiciera, pero eso era un gesto muy bello. Ya las cosas han cambiado mucho y cuando uno se pone a ver y hablar de las madres, yo pienso en la Virgen de la Altagracia, en la Madre de Jesús. Así es. Porque en ocasiones uno ve que hay algunas madres que tienen hijos que son delincuentes y para esa madre su hijo lo ve como si fuera un santo. Y yo me imagino entonces la Virgen cuando veía que su hijo lo único que hacía era curar gente, que lo único que hacía era bien, ver cómo lo crucificaron, cómo lo maltrataban, el dolor que podía tener esa madre. Así es. Mira, Marcelo, y como nosotros, si bien es cierto que esto es una propuesta
cooperativista. Para nosotros, decirles a ustedes lo importante de las cooperativas, de la economía solidaria, asociativa y demás, del crecimiento, no solamente de esa gran masa social, sino de manera individual. Nosotros también tocamos temas vinculantes a todo el tejido universal social y sustrayendo este importante día y concatenándolo con un pesar, una tragedia acontecida en tierras muy lejanas, pero que sí nos toca la sensibilidad. Quienes no van a disfrutar de la llegada ya de sus niños y demás son alrededor de 21 madres que en esta misma semana que ha de concluir vieron marchitarse lo más hermoso que pueden tener en la casa, que son frutos de una inconsciencia. Nos referimos a la masacre de Texas, en un condado, un pueblito, donde un jovencito de apenas 18 años de edad, acabó con la vida de 19 niños y 2 maestras. Él sufría constantemente de burla, el llamado bullying en el idioma anglosajón, que no es más que una burla, que es un atropello. Entonces, ese pobre muchacho no encontró una desesperación más que esto, que es funesto. Pero si, Marcelo, si nosotros nos sustraemos y lo tocamos en este mismo espacio, hace alrededor de 6 meses un niñito de apenas 12 años se ahorcó en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tocamos este tema? Es para hacer un gran llamado universal y que ese país pueda regularizar el porte y tenencia de las armas de fuego para que estos episodios horrorosos que llenan de luto los hogares de allí, porque estamos muy distantes, pero nosotros tenemos que ser empáticos. Entonces, hacemos un llamado, porque aquí también, y ojo al Cristo con eso, en las escuelas se puede producir algún conato de una burla, no. Inducir al niño a que su compañerito de estudio, de escuela, de pupitre, de butaca, es su hermano. Esa es la educación que debemos de dejarle para que episodios tan horrendos como el acontecido ahí en Texas, Estados Unidos, no se repitan jamás en ninguna parte del mundo, en ninguna escuela. La escuela es un centro donde se van a formar lo que van a hacer para el mañana los presidentes, doctores, médicos, militares, bomberos, en fin, gente para coadyuvar al bienestar de la vida de los demás, Marcelo. Claro, y sobre todo en los Estados Unidos a veces se venden muchos discursos de odio. Así es. Entonces, es una sociedad donde existen algunos parámetros que resultan paradójicos. Por ejemplo, un menor va a un lugar a comprar un cigarrillo o una cerveza y es muy probable que no se lo vendan, pero se le permite usar un arma de fuego y comprarla. Así Y es. puede portarla y eso para ellos es que como si no fuera nada. Muy normal. Y es una situación bastante preocupante y es que, señores, aunque muchos de nosotros no querramos creer esta situación, luego de ese encierro, de esa pandemia, quedaron muchas mentes frustradas. Sí, sí, se distorsionó toda la, Sí. la dinámica social porque tuvimos un enclaustramiento inesperado, inusitado. Pero fíjate ahora, Marcelo, tú que toques este tema de este encierro, estamos a la víspera de otro encierro y no lo quiera Dios. Nos referimos a la llamada viruela del mono. Es un virus que se está esparciendo por el mundo con una rapidez. Y entonces sé que los mecanismos de prevención y los mecanismos de médicos se han activado, los cintillos de prevención aquí en la República Dominicana. Esto ha elevado una alerta en el hermano país del Perú. Inclusive las cooperativas allí están muy enfocadas, dando charlas preventivas y todo lo demás, porque las cooperativas son espacios que tienen en el 7º principio que reza compromiso con la comunidad, un compromiso social. Decir que la viruela del mono, Marcelo, apareció alrededor de la década del 70, específicamente en el 1976 en la República Democrática del Congo, África, y que se esparció inmediatamente a países colindantes como Gabón, como Guinea Ecuatorial, Uganda y demás, y Liberia, que son países que colindan con la República Democrática del Congo. Y entonces se exportó hacia Estados Unidos, fruto de llevar animales exóticos
Y entonces la primera aparición de esto aconteció por vía de la mascota del perro al hombre. Y se registró un brote enorme y que fue suprimido en el 2013. Puesto que nosotros referenciamos este tema para que los mecanismos de seguridad a nivel médico, esos cintillos que el Ministerio de Salud Pública siempre expresa, los departamentos epidemiológicos y demás, puedan hacer lo propio para evitar, porque como tú dices, volver a un encierro de una manera u otra sería muy frustrante, porque afecta fundamentalmente la psique del individuo y dispara todo este vorágine de violencia que estamos viviendo. No solamente lo interno de la República Dominicana, sino la sociedad universal está muy agitada y la violencia está a flor de piel. La verdad es que al margen de lo feo que se ve esa enfermedad, Horrible. sí, sí, pero tiene un aspecto, si se quiere, un poquito más consolador que lo que fue el COVID, por el hecho de que esta enfermedad no tiene esa tasa de letalidad. Pero también ya escuché una dermatóloga dominicana decir que los efectos son subcutáneos y que se eliminan, que no dejan rastro. Entonces, qué bueno, ese es un aspecto bastante importante. Uno saber, en primer lugar, que no se va a morir por eso. Y en segundo lugar, que eso va a desaparecer. Así es. Bueno, eso es un aliciente, pero sí, sí que tenemos que cuidarnos. Son atenuantes. Atenuantes, como dicen ustedes los abogados. Bueno, Marcelo, y nosotros tenemos que referenciar, no porque este sea un programa que estila en el argot político, sino que las acciones que vayan a beneficiar la población en su conjunto, nosotros, como un deber moral, y esto es cooperativismo y desarrollo, debemos de decirlo. Y nosotros vimos cómo la semana pasada el gobierno activó un mecanismo y entonces desplegó una serie de personalidades que dirigen instituciones públicas, no en calidad de políticos, sino de servidores públicos, y denominó un programa que se llama El Gobierno en las Provincias, Marcelo. ¿Qué te parece? Bueno, el gobierno en las provincias. Y hacemos esa referencia porque en mi provincia, déjame decirte, Marcelo, antes de que tú, que sé que sabes de ese tema, le tocó a mi provincia de Elías Piña, y lo digo con mucho orgullo, una provincia depresiva que necesita de todo. Allí llegó, en calidad de representación del gobierno central, el profesor Franco de los Santos, el presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Y qué bueno que haya ido por allá para la zona fronteriza, porque se necesita una respuesta de Estado y más en los ejes cooperativistas y dotar esa franja fronteriza de cooperativas agrícolas. Lo hemos dicho siempre, es un mecanismo de contrarrestar esa invasión que tenemos odiosa, pero que también tenemos que comprender esa invasión haitiana, un país que adolece de todo, la gente muriéndose de hambre, no hay luz, no hay salud. Entonces, para no desenfocarnos del tema, ¿qué te parece esta estrategia de Marcelo? Mira, a mí me pareció muy, muy bien, porque eso es como quien dice, yo quiero elevar el nivel de popularidad del gobierno, pero también quiero darle una bofetada sin mano a esos funcionarios altaneros que están en los puestos, que no toman los teléfonos, que miran a la persona por encima del hombro cuando ellos tienen que ir a los pueblos. Yo entiendo, sin mencionar ningún nombre, que el 99% de esos que fueron a esos pueblos hoy deben de cambiar su forma de ser, porque son personas que no toman los teléfonos, oh, Dios mío, que no ayudan a nadie. Cuando le digo que no ayudan a nadie, no es que le den puestos de empleo, no es eso, no. Porque a veces una persona que dirija un determinado núcleo político y tiene una dirección en el Estado, a veces un compañero lo llama hasta para que le ayude a agilizar cualquier documentación que se le torna quizá un poquito difícil. Y muchos de esos fanfarrones no cogen el teléfono. Doctor, bueno. Yo me imagino esa persona cuando tiene que verse la cara
con la gente de los pueblos, a los cuales han estado humillando, no le ven la cara, ni siquiera le toman los teléfonos cuando tienen que ir donde ellos nuevamente. Yo me imagino la vergüenza que debe darle a muchos de ellos tener que verle la cara a los compañeros. Y entonces van con el rabito entre las piernas porque lo mandó el jefe y están obligados a ir, pero con vergüenza. Pero mira, ¿sabe qué? A mí me hubiese gustado que en esos foros la persona tuviera la oportunidad de decirle las cosas como son. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Que como este es un país de tanta pobreza, entonces la gente siempre tiene como el temor. Se porque congracia después, y le pele el que diente, no me dicen esto. Por eso es que la mayoría de los políticos que se queman aquí no quieren ir a los Estados Unidos, porque como allá esos Dominican York no viven de empleo aquí, entonces le vocean todo lo que tienen que vocearle y decirle, y entonces ellos se dan cuenta que se han convertido en los puestos que ocupan en personas verdaderamente indeseables. Mira, Marcelo, tocamos el tema no con el sentido de politizarlo, no, es simplemente la importancia que reviste de ir un funcionario a escuchar a una población, y bien como tú has dicho, pero nosotros estamos conscientes de que el precepto democrático aquí en la República Dominicana se valida cada 4 años, y entonces de las acciones de lo que dirige, de esos hombres de Estado que acompañan al presidente en su gobierno de primera línea, depende la continuidad o no. Depende de la continuidad, porque tú has tocado un aspecto muy fundamental. Sí. Se endiosan, se envilecen del poder, se nubilan, y entonces comienzan a ver los demás muy por encima del hombre. Eso no puede ser, porque usted es un servidor público. El salario de usted, abultado, chico, como sea, lo hacemos todos los contribuyentes. Y además esto pasa. Y entonces aquí, en un país democrático, donde cada 4 años vamos a, ¿verdad?, a debatir la continuidad o no de un gobierno que los dominicanos con el voto dicen sí te apruebo o no. Entonces puede ser que exista serios inconvenientes a la hora de concatenar la voluntad popular para que convertirla en voto y poder continuar una obra de gobierno que a nuestro juicio entendemos y lo enfocamos por el sector cooperativo, va bien. Porque aquí, en este gobierno, se han creado bastantes cooperativas y son empresas, y lo vamos a decir más adelante, del bienestar que registran las cooperativas, empresas que le dan bastante soporte a la República Dominicana en sentido general. Tú sabes, Teddy, que a mí alguien me dijo, mira, pero yo estoy llamando a fulano, pero no me toma el teléfono. Digo, pero imagínate tú, mi hijo, si tú eres un simple miembro de los frentes sectoriales. Bueno. Entonces, te van a tomar el teléfono si no se lo toman a Ginés Bulnigal, que es una senadora, ni al Torito. Senadora. Entonces, imagínate tú, un mortal que eres de los frentes sectoriales. Bueno. Te lo van a tomar el teléfono a ti. Así es que están de engreídos muchos funcionarios, que yo me alegro que el presidente lo haya mandado a muchos pueblos para que le vean la cara a la gente que ellos le han dado la espalda. Terrible. Miren, señores, nosotros vamos a la primera pausa comercial. Es justo ir a un compromiso comercial. Y en breve retornamos aquí en su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Venimos los moradores del campo y la ciudad en Toledo. Como joven cooperativista, mi pasión es el ciclismo. Hoy transito con plena seguridad como mi Cop Herrera. Pedalea mucho, largo o corto, pero pedalea. Nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta.
Gracias por permanecer con nosotros aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Nosotros, la verdad que lleno de emoción de poder volver a retransmitir después de una breve pausa. Estamos aquí, gracias a Dios. Miren, recordarles a todos ustedes que nosotros tenemos un convenio de mutualidad y cooperación con los amigos de la Red de Noticias Cooperativas de América Latina y que en ese portal que ustedes ven en su pantalla, noticiascooperativas.com, pueden sintonizarnos, pero además de escuchar nuestro espacio y referenciarlo en diferentes países de América Latina como es Colombia, Bolivia, Argentina, México y Paraguay, también pueden escuchar el propio nuestro de nosotros. Así que gracias a los amigos de la Red de Noticias Cooperativas de América Latina, en su cabeza, en la cabeza de su señor director Adrián Matas y sus colaboradores. Son una cooperativa de comunicación que hace periodismo a lo interno del sector cooperativo y que referencia todos estos espacios en América Latina. Así que nos satisface enormemente saber que estamos interconectados y que el sábado, es decir, el sábado que viene, ellos lo retransmiten porque el espacio es así. Miren, señores, nosotros precisamente en este mismo mes de la celebración del Día de las Madres, las cooperativas, todas en sentido general, agotan un proceso muy hermoso y hacen las ferias necesarias para que toda esa plantilla social pueda sustraer y llevarse sus enseres del hogar, sus ajuares. Pero nos vamos a referir a la cooperativa de Comano Guayabo. Ellos tuvieron precisamente en esta misma semana una importante charla. Ahí está, una charla que lleva charlas motivacionales a diferentes organizaciones. Entre ellos ahí tuvieron más de 300 jóvenes deportistas, el cual estuvieron escuchando toda lo que es la temática. Eso es gracias a los amigos de Comano Guayabo. Ahí tenemos al señor presidente Leodoro de la Rosa, quien estuvo apoyando esa importante actividad. Lo propio para ello es que aperturaron también la feria del Día de las Madres. Ya esta es la sexta feria que ellos celebran de manera consecutiva, de tantas, ¿verdad? Pero con esa metodología para que los socios de la cooperativa Comano Guayabo puedan llevarse sus enseres del hogar a un precio y a una ventaja, porque las cooperativas son eso, son espacios para usted hacer negocios saludables, donde todo el esfuerzo económico que usted ejerce allí, entonces vuelve hacia usted con el precepto y el concepto de distribución de excedente. Lo propio también para las madres también estuvieron haciendo, hemos dicho todas las cooperativas, pero nos referimos también a los amigos de Co Herrera. Ellos aperturaron su feria para alegrar a mamá, para alegrar a las madres. Tenemos unos flyers ahí muy importantes, queremos ponerlo para referenciarlo, para que ustedes vean toda la dinámica, las facilidades que Co Herrera ofrece para el Día de las Madres. Y decir también que ellos, precisamente esa cooperativa estuvo del 13 al 15 de este mes su congreso cooperativo en Valladolid de la Romana. Señores, un éxito rotundo. Tenemos que felicitar a los organizadores, Marcelo, de ese evento. El Congreso Co Herrera 2022, innovación, productividad, competitividad, cooperatividad en las Américas. Miren, señores, nosotros tenemos que decir de ese congreso, que fue muy importante, donde se dieron cita luminarias del sector cooperativo nacional, pero también internacional, que se tuvo y se contó con la presencia de 5 conferencistas internacionales de larga data, conferencistas de Colombia, Puerto Rico, conferencistas de España y 7 conferencistas de la República Dominicana. Entre ellos estuvo también el doctor y profesor Jorge Eligio Méndez, quien tuvo un tema muy importante sobre lo que es el buen manejo en la cooperativa, la competitividad, la estrategia de mercadotecnia. Por eso es la fortaleza que se registran esta cooperativa, que está anclado en los hombros de quienes dirigen. De ahí se determina todo. Así que felicidades para ellos, que tuvieron un importante congreso próximamente.
en otro espacio, ahí lo tenemos, ¿verdad? Con conferencistas internacionales que vinieron desde México. Bueno, ahí lo tenemos, señores, las impresiones con su equipo de trabajo llevando. Eso fue en Valladolid y fue un evento maravilloso que honra el sector cooperativo dominicano. Ahora sí vamos a ver si para el Día de las Madres también ellos tuvieron una importante apertura en su feria. Bueno, ahí tenemos los amigos de Comano Guayabo aperturando precisamente su feria del Día de las Madres. Como ya me había dicho, ellos tienen varios años consecutivos referenciando, haciendo lo propio, para que el sector cooperativo, este día muy importante de las madres, puedan esas hermosas damas cooperativistas llevarse sus jaguares. Y la que está a la vanguardia también, Marcelo, la cooperativa que nosotros queremos bastante, la Copemopu, quien también celebró y aperturó su feria, que entendemos que concluyó para el día de ayer, pero es justo nosotros referenciarlo y tenemos un importante material que ellos nos hicieron llegar y queremos compartir con ustedes. Ahí lo tenemos, señores. En mayo, gran feria de las madres. Eso fue todo un éxito. Millones de pesos vendidos, pero también más que eso es la satisfacción de que una madre pobre pueda llevarse. Y tenemos palabras del señor presidente de esa cooperativa al inicio para la apertura de la feria. Vamos a ver si pueden colocarlo y ahí lo tenemos. Soy Rolando García, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa del Ministerio de Obras Públicas, y les invito a la gran feria que tendremos para mamás a partir de este lunes 23 hasta el viernes 27 del mes de mayo. Tendremos todos los electrodomésticos que mamá necesita. Lo puedes adquirir con o sin dinero a través de nuestras órdenes de compra con financiamiento hasta 3 años para pagar. Estaremos en el salón principal del Club del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en la calle Homero Hernández, esquina Horacio Blanco, en el Ensanche Café, justo frente al Estadio Quisqueya. Ven, acércate a nosotros, estamos trabajando, estamos cambiando. Miren, señores, ahí tuvimos importantes palabras del señor presidente del Consejo de Administración de esa importante cooperativa del sector gubernamental, el licenciado Rolando García Monegro, llevando felicidades y bienestar a las madres, no solamente que concentra esa importante cooperativa, sino porque a la hora que una madre, Marcelo, es sencilla, se lleva un ajuar para su casa, disfruta la familia en sentido general. Y es fruto de un crédito que la cooperativa, y eso lo vamos a explicar en breve. Claro, lo que quiero significar, o queremos significar es lo siguiente. Yo sé que muchas madres que están viendo este espacio aquí, que no forman parte de ninguna cooperativa, por lo menos, y sus familiares han dicho, bueno, pero ¿cómo podríamos nosotros lograr formar parte de esa gran familia cooperativista? Sencillo, ustedes agarran ahora, ¿ves? Y empiezan y se afilian a una cooperativa y van haciendo sus ahorros. ¿Y qué sucede? Que ya un año pasa fácil. Así Ustedes dicen, bueno, pero ya para el año que viene nosotros pudiéramos conseguir ajuares bastante barato ahí, pero ¿qué sucede? Que esos equipos que ustedes compran, que le van a salir más barato que como los venden las tiendas convencionales, Así es. de eso que ustedes pagan, ustedes ganan intereses también. Se devuelve ese interés para atrás. Porque usted va acumulando una serie de puntos en esos pagos que van para su propio provecho. Entonces, señores, miren, no hay nada mejor que unirse a esta gran familia del cooperativismo, por lo que yo le exhorto a todas las madres del país como un consejo sano que se integren al cooperativismo. Así es. Mira, lo que el doctor Marcelo ha dicho es muy importante. Fíjense cómo se hace y la facilidad que se establece en estos espacios de la economía social, asociativa y solidaria.
Y es un sistema, aparte de que es muy hermoso, es casi perfecto, porque es un sistema autogestionario. Es decir, todos esos dirigentes son socios simples, tienen una metodología para poder aprender dónde están, educarse, entonces potencializar la cooperativa y luego entonces se van rotando. Mañana tú estás en un consejo, tú eres un socio simple, un delegado, pero pasado puede ser el presidente de tu cooperativa. Y de ti depende entonces, y tu equipo de trabajo, cómo tú referencias y puedes entonces dejar la empresa social para bienestar de todo a la hora de que a fuerza de ley o simplemente tenga que abandonar el espacio de poder al interno de la cooperativa. Miren, como ha dicho el doctor Marcelo, una cooperativa cerrada, cada vez que la institución que es garante de tu salario te paga, entonces hay una proporción que va a la cooperativa, son tus ahorros, pero tú cada día, mes tras mes, va creciendo. Eso te hace entonces un colchón para tú entonces fondearte con un crédito, el crédito que tú entiendes o necesitas. Entonces, figúrate tú que tú tengas que llevarte una Juar que te cueste 70, 80 mil pesos, unos muebles, no sé, un aire acondicionado, lo que sea, y que tú tengas una proporción, entonces una política de un apalancamiento que te lleva a conseguir el crédito necesario para que tú puedas disfrutar y llevarte ese bien que va a suplir una necesidad en tu hogar. Ese es el bienestar de estar afiliado, como ha dicho el doctor Marcelo Carmona, a una cooperativa. O sea, invitamos a todos. A cualquiera de las cooperativas del país son todas buenas y tienen un manejo también. Ahora, hay muchas también que tenemos que, y vamos a analizarlo, que a veces en la parte de conceder el préstamo en tu casa, porque si tú eres socio te hace copropietario, hay una serie de requisitos que entiendo que hay que flexibilizar. Si bien es cierto que no se te puede poner en las manos una cuantía porque es dinero de todos, de los socios en conjunto, pero sí hay que tener y eso es fruto de otro espacio que lo vamos a analizar con más puntualidad. Pero señores, nosotros tenemos que referenciar una cooperativa muy importante, nos referimos a Conaturista. Conaturista es una cooperativa que vino al sector cooperativo dominicano a ofertar, ahí lo tenemos, afíliate ya, a ofertar salud para todos. ¿Qué hacen ellos fundamentalmente, señores? Procesan y elaboran medicinas naturales, medicinas alternativas. Ahora que ha venido esta cuestión del COVID, la viruela del mono y todas estas enfermedades, bueno, pues afíliese ahí, que ahí le van a ir un grupo de médicos y especialistas del área de la medicina natural que sin dañar el cuerpo, y esto no estamos diciendo que la medicina convencional lo haga, no. Las dos ciencias son importantes y combaten las enfermedades que la gran humanidad padece. Pero esa cooperativa es una cooperativa muy importante del sector, Marcelo, y nosotros tenemos los Conaturistas. Cuando viene a ver, arranca tú para allá. Tú eres un hombre que siempre vive buscando asuntos light, asuntos... Oye, Teddy, yo cuando tocamos ese tema, a mí siempre como que se me prende una bujía, porque yo digo, pero ven acá, si yo digo, pero ven acá. ¿Y en qué país es que nosotros vivimos? Por ejemplo, yo veo a veces un programa que se da, creo que los domingos, o lo veía los sábados, no recuerdo bien. El caso bueno, es que valga la cuña, le estamos... El caso es que un programa médico de medicina natural. Ah, ok. Entonces, yo escucho a ese doctor diciendo o contraindicando lo que la medicina convencional receta. Y él dice, no, mire, eso le hace mucho daño a la salud. Y los médicos, para ganarse dinero, ponen a la persona a consumir esto y esto y esto, o le hacen tal operación, o le hacen esto. Eso no es posible. Y yo digo, miren, solo en la República Dominicana, un país como este, alguien puede contraindicar lo que un facultativo hace y sobre todo acusarlo. Porque esa es una situación que a veces los gobiernos dictatoriales del todo no son tan malos. Porque aquí hubo un gobierno que lo juntaba a los dos y había que resolver ese problema, porque con la salud de la persona sí, no se puede, pero en este caso hacemos referencia
de lo importante que es también esa medicina No, no, alternativa. pues yo no, sí. pues yo no, porque para mí la medicina natural es lo esencial, Sí, sí, claro. porque esa es la regla. Y la otra sería la excepción, la medicina natural, porque nada mejor que lo natural. Así es. Pero lo que yo te digo es lo Esa siguiente. contradicción de dos Lo facultativos. lo que yo te digo a ti es lo siguiente. Cuando una persona dice, mira, a mí me operaron de la vesícula, y hay una persona que dice que el que opera a otro de la vesícula es un criminal, porque eso no se debe hacer por esto y esto y esto. Entonces uno dice, pero venga acá. Y entonces, si científicamente se ha comprobado que eso no se debe hacer, ¿por qué permitimos? Bueno, Entonces, como que sí, sí, te llega ese velo de a veces de contra... Me Eso llega. es propio para el análisis en cuestión. Pero lo cierto es que las cooperativas son variadas en toda su tipología. Y por eso tenemos una cooperativa que concentra esa cuantía de profesionales de la medicina naturista. Entonces queríamos referenciar. Lo importante es que las cooperativas son marcos de referencia de desarrollo y precisamente todas, sin excepción, todas o casi todas, en este mes tan importante, han hecho feria, el cual han dinamizado parte de la economía nacional, pero también han llevado soluciones puntuales en aliviarle la vida. Hoy tú te imaginas, Marcelo, estos calores tan horrorosos que están haciendo y que tú de repente no tengas la manera de comprar un ventilador, un aire acondicionado, Sí. no tiene y que fruto de un esquema, y se lo voy a decir, un esquema que se llama orden de compra, que es un mecanismo donde se le emite una orden, usted se va al negocio que esa cooperativa está afiliada y entonces puede retirar su ajuar, imagínate, tú llevarte un aire en medio de este calor. Sí, pero Entonces, es bienestar total. Así que nosotros referenciamos la importancia de la cooperativa, que son bancos sociales, que son y están a fuerza de precepto moral, de hacer el crédito al que menos puede, porque aquí la gran plantilla social no es objeto de crédito en la banca múltiple nacional. Entonces tiene que irse a la cooperativa. Y por eso es que el gobierno, una estrategia muy certera, muy puntual, muy direccionada, ha patrocinado tantas cooperativas que ahora, al cierre de este 2022, el IDECO va a cerrar con alrededor de 1.300 cooperativas hechas. Y imagínense, el sector tiene 70 y pico de años, 60 años. Y en todo ese devenir apenas habíamos vinculado 1.200 cooperativas. Este gobierno lleva 1.500. Ahora, también como decimos esto, decimos otra cosa. Tenemos que estructurar, a ver, porque no es crear empresas sociales para que luego desaparezcan, no. Vamos a crear, y ya lo hemos dicho aquí, un observatorio nacional de cooperativas para medir y coadyuvar junto con el IDECO la efectividad de esta estrategia y ver cuáles cooperativas han dado su fruto y cuáles no. No simplemente para eso, para ponerlo en blanco y negro del fracaso de muchos y el éxito de otras, no, es para ayudarla, porque cuesta mucho crear una empresa social, le cuesta mucho al Estado, la movilidad de esos técnicos, todos los ejes que se forman a lo interno de estas empresas, entra educación, entra desarrollo, entra asistencia técnica, entra la gente de contabilidad y por demás entonces un precepto muy importante que es la educación cooperativa, Marcelo. porque, claro, porque en esencia, yo veo que hay una focalización muy grande por la creación de muchas cooperativas, pero esa observación debe de ser de una manera constante. O sea, nosotros no hacemos nada con tener muchas cooperativas y que probablemente no estén rindiendo su fruto. Es mejor poder fiscalizar todas las que tenemos de una Así manera oportuna y efectiva. y efectiva, que Así tener muchas haciendo cosas indebidas, porque déjame decirte que hay una cooperativa por ahí que hace un tiempecito fue titular de un comentario porque lo único que tenía de cooperativa era el nombre, pero estaba haciendo negocio para enriquecerse a modo personal. Esas son las prácticas aberrantes que a veces las autoridades que rigen o el mismo sistema en su debilidad permiten. El lucro, e inclusive la doctrina universal,
castra el lucro, mata el privilegio. Es decir, la igualdad tiene que imperar en estos espacios. Así que es muy importante lo que tú has referenciado. Pero señores, nosotros tenemos que ir a una breve pausa comercial. Es justo ir a una pausa comercial. En breve retornamos aquí en su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Como joven cooperativista, mi pasión es el ciclismo. Hoy transito con plena seguridad como mi Cop Herrera. Pedalea mucho, largo o corto, pero pedalea. Nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta. Gracias por permanecer con nosotros aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Bueno, la verdad es que para nosotros y volver a reencontrarnos es importante. Miren, señores, estos espacios aquí, la compenetración que hacemos, y quiero que ustedes lo sepan, que están allí en sus televisores, hace de toda esta dinámica una hermandad entre productores, camarógrafos, directores, ingenieros de sonido, tramoyistas, en fin. Y ustedes saben que esta planta televisora, el cual nos ha obligado ya por un espacio de un año y pico, tuvo un percance muy lamentable, pero gracias a Dios estamos aquí apoyándonos mutuamente. Entonces eso eleva el sentido de compromiso y de cooperación que debe de existir. Y sé que cada día estos espacios van a ir a mejorarse, porque está entre nosotros, está entre la buena voluntad del personal que eficientemente da el todo por el todo para que nosotros podamos, porque sé que nos extrañaban, Marcelo. Claro. Sé que nos extrañaban, y entonces para nosotros era una preocupación muy grande, pero aparte de todo ¿verdad? Toda esta nebulosa que vivimos, muy lamentable, va a reinar aquí la paz, la confraternidad, y nosotros poder producir un contenido de calidad para ustedes, claro que sí. Y precisamente, Marcelo, esto es un mes que las cooperativas están de fiesta, y nosotros nos vamos a referir a COC Zona Franca, una cooperativa muy importante que ya arriba a sus 28 años de existencia. Nació, señores, alrededor del 1995, por ahí, tú que eres un matemático, y fue su primera asamblea constituyente. Luego de la primera operatividad, arrancaron con 50,000 pesos, señores. Ustedes saben cuánto tienen al día de hoy, según estado financiero de recientemente expuesto al público, 1.093 millones de pesos. Ellos también están celebrando para todo este mes una feria de madre, y ya han colocado, según datos que no han llegado, en el mercado o en manos de los socios de esas madres cooperativistas alrededor de 20 millones de pesos. Ha sido el grueso que ellos han vendido. Fíjense cómo ahí tenemos, señores, una imagen muy importante de ellos, de su feria. Ese sector, Marcelo, y tú como un experto en derecho laboral, alberga, y fíjense cómo, y a mí me llena de satisfacción decirlo, como un sector de Zona Franca, que es un sector eminentemente de capital abierto, donde empresarios, inclusive, que en el pasado se prestaba a queja porque las largas horas de exceso de trabajo, el salario tan depresivo, pero mira cómo habilidosamente o cómo magistralmente ellos han podido crear una empresa social, y que con solo 50,000 pesos de su creación la han llevado a 1.093 millones de pesos, y que el año pasado, Marcelo, repartieron entre todos los trabajadores de Zona Franca
por concepto de excedente 34 millones de pesos dominicanos. Eso. Esa es la virtud, señores, de las cooperativas. Sí, eso es un aspecto muy importante. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, sobre todo por pertenecer a una zona franca, porque la mayoría de nosotros sabemos que aunque en la zona franca hay un personal que es bien pagado, pero hay otros que reciben unos salarios bastante deprimidos. Pero que eso es lo que verdaderamente engrandece al ser humano cuando tiene la capacidad asociativa, porque fíjate la cantidad que nosotros estamos hablando de millones y de la repartición de unos 34 millones de pesos en para excedente. Para socios. Para socios de zona franca. Entonces, señores, miren, nosotros estamos hablando de una cantidad que indudablemente se siente en el bolsillo de esos trabajadores de zona franca que aquí han tenido hasta cierto punto un empuje muy fuerte en la zona franca. Los diferentes gobiernos que hemos tenido le han brindado muchas ayudas a la zona franca y a pesar de que han tenido incluso hasta que sacrificar algunas cosas para el sostenimiento de ella, a final de cuentas ha sido provechoso tener esa zona franca. Ellos, cuando yo les digo que los gobiernos sacrifican y los trabajadores también, porque no sé si algunos de ustedes tienen conocimiento de que los trabajadores de la zona franca están exentas de pagar lo que es la bonificación. La bonificación es la remuneración que se le da a un trabajador como compensación por los beneficios que tiene la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de una zona franca que tiene a su vez una cooperativa, ¿sabe lo que significa? Que ese dinero de pago de bonificación ni siquiera el trabajador va a notar que no lo recibe porque la cooperativa suple esa necesidad. Le suple esa necesidad. Así es, porque cuando estamos hablando de 34 millones de pesos, estamos hablando de una cantidad de dinero bastante grande. Entonces esos trabajadores que tienen esa capacidad asociativa ahí en la zona franca, no solo reciben los beneficios de esa bonificación, sino que también tienen las facilidades de crédito, dependiendo del ahorro que tengan, para la solución de parte de esos problemas. Entonces, ¿qué hacen algunas zonas francas con esos trabajadores que se les presentan algunos problemas? Ellos calculan, bueno, mira, fulano de tal realmente no tiene una cantidad acumulada tan grande aquí como para esto que él pretende que se le preste, pero como tiene tantos años de trabajo, hacemos lo siguiente. Ok, en cuanto a la cooperativa tú no tienes tanto, pero como tú eres acreedor de unos derechos que te generan unas prestaciones laborales, unos derechos adquiridos, entonces yo te voy a prestar esta suma de dinero, fírmame este documento de que en caso que tú decidas de seguir trabajando o que te cancelen, entonces tú me autorizas que yo pueda descontar de estos montos esta cantidad y los trabajadores resuelven los problemas. Así es, pero fíjate, Marcelo, dónde radica también la importancia medular del tema de la cooperativa y por qué nosotros motivamos a ustedes a que se afilien a una cooperativa. Es que ahí, en el sector zona franca, ahora, en todos estos días, ahí se han despachado 20 millones de pesos. Señores, no 20 millones de papeles, de soluciones tangibles, porque la madre que usted le regala una estufa que no tenía o que se le había dañado, a la madre que usted le lleva una nevera, un aire acondicionado, un juego de muebles, un juego de sartén, no sé qué. Señores, es un bienestar y es retributivo
para todo el esfuerzo que nunca va a ser bastante que han hecho las madres por uno, como al inicio de este espacio, como lo determinó el doctor Marcelo Carmona, solamente llevar una criatura con mucho amor, con mucha abnegación en el vientre 9 meses, eso tiene una razón divina, eso solamente podemos dar una explicación. Entonces, el señor gerente de esa cooperativa, Rafael Domínguez, una ponencia y a la apertura de esta importante Feria de Madre, ha dicho todo esto que le estamos referenciando, de estos 34 millones de pesos devueltos, fruto del esfuerzo del socio en calidad de excedente. Señores, y las mujeres siempre están a la vanguardia, y felicitamos a las mujeres cooperativistas y sobre todo las mujeres de Mujer Coop, que ellos celebraron su 6º congreso sobre mujer. Ahí tenemos, señora, nuestra amiga Xiomara Núñez, que la tuvimos por aquí también, y la señora presidenta de ese entramado, Anaísa Pérez Gutiérrez, aperturó ese importante congreso en Bávaro, en un hotel allí, y entonces se sustentó sobre el reto e innovación que tienen las mujeres en el sector, ¿verdad?, productivo nacional e internacional. Una importante actividad, y tenemos también a la presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas, nuestra querida amiga Eufrasia Gómez Morillo, quien también estuvo por ahí dándole apertura a esta importante actividad de las mujeres cooperativistas dominicanas, que son un marco de referencia en el sector cooperativo, no solamente regional, sino también internacional en diferentes países. Así que felicidades para ellas que pudieron celebrar este importante congreso con sobrado éxito. Y de eso se trata, Marcelo. Y la verdad es que Eufrasia es una digna representante nuestra en el sector cooperativista, no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional también. Así es, y nos representa dignamente Sí. en esos espacios, esos foros internacionales. Entonces, ¿qué nosotros podemos decirle a ustedes, las mujeres dominicanas? En este preciso mes, vaya, afíliese a una cooperativa, inscríbase a una cooperativa, comience a ahorrar, a organizarse, entonces pueda disfrutar en un corto tiempo de todos los beneficios que el sector cooperativo da. Bueno, ahí tuvimos el tercer congreso, ¿verdad?, el tercer congreso de FECOR Nordeste. Es una federación muy importante y va a ser el 23, 24 y 25 de septiembre. Es decir, que andamos de congreso en congreso. Marcelo, Sí. yo quisiera toparnos por allá en uno de esos hoteles. Sí, ¿verdad? sí. Vamos Sí. a ver si nos animamos y podemos llevar las cámaras de cooperativismo y desarrollo a estos espacios. Sí, porque en esos congresos son muchas las innovaciones Así es. que uno recibe y el sector cooperativista debe mantenerse activo en los últimos detalles, porque siempre hay innovaciones, siempre hay cosas que tratar. Temas importantes. Mira, yo he dicho que nunca uno termina de aprender. Usted agarra a un profesional. ¿En qué tú eres profesional? ¿En qué área? Bueno, yo soy ingeniero. Mándalo de nuevo a que empiece desde el primer penso. Se va a encontrar Sí. con cosas que ya había olvidado. Entonces, por eso es que los utópicos rochdelianos establecieron como regla de oro la educación cooperativa, que está anclada en el 5º principio del cooperativismo universal. Siempre lo referenciamos y elevamos votos por encima, con altos vuelos, para que la educación prime, sea lo primordial, no solamente la educación formal en las escuelas, de mandar el niño a las escuelas, sino la educación familiar, en el hogar, que es la más importante. Sí, Marcelo. porque es que en la medida que va pasando el tiempo, todo evoluciona. A veces yo veo que uno dice, bueno, mira, este profesional del derecho tiene tantos años graduado, entonces viene una modificación de este código, Así una es. modificación Y hay que fajarse a la a estudiar. Constitución. Entonces esa biblioteca que tú la tenías en tu memoria se te va al suelo y tienes que crear otra nueva Así es. por un simple detalle. Marcelo, no están haciendo señas, lamentablemente. Bueno, la Ustedes verdad es saben que sí. uno nunca quisiera como que el tiempo aquí pudiera terminar, porque uno siempre quiere continuar con ustedes. Ustedes saben
la sensación que siente uno dice... De bueno, volver a reconectarse con su espacio. Pero la claro, verdad, es como el que se le muere un familiar, no, Sí. no lo podemos dejar ahí porque se pudre ahí, hay claro. que enterrarlo. Pero la verdad es que, si bien es cierto que el tiempo es inexorable y lamentablemente tiene, como ustedes dicen los juristas, una fecha cierta. En este preciso momento nosotros hemos llegado al final de su espacio Cooperativismo y Desarrollo, no sin antes invitarle a que nos sintonice el próximo sábado en este su canal, Canal 6, Canal del Sol y su espacio. Hasta la próxima. Bye bye.